Hola, soy José Quesada Aramburu, profesor de investigación de mercado. Hoy vamos a hablar sobre los Incoterms, términos de comercio internacional, reglas que establecen las obligaciones de los importadores y exportadores en la compra-venta internacional. ¿Qué son los Incoterms? Son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan las obligaciones de un vendedor y un importador en el contrato compra-venta internacional. La primera versión fue publicada en 1936. Cada 10 años se actualizan. Estas actualizaciones permiten que se adapten a las condiciones y particularidades cambiantes del transporte y la logística internacional. La versión actual es la de 2020, que durará hasta 2030. Tipo de Incoterm. Existen 11 Incoterms. Aquellos actos para cualquier modo de transporte, incluido el multimodal, son los EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Por otro lado, tenemos el FAS, el FOB, el CFR y CIF, que se emplean en el transporte marítimo internacional. Empecemos por el primero, el ESGOR, en fábrica. El vendedor entrega la mercancía al comprador en los almacenes del propio vendedor, en el suelo. Únicamente tiene que embalar la mercancía y se libera de toda responsabilidad a partir de ese momento. El comprador, una vez que recoge la mercancía, asume todas las demás responsabilidades, incluido el transporte hasta el puerto de destino. El SCA, libre transportista. El vendedor se entrega y carga la mercancía. Si el lugar de entrega es en los almacenes del exportador, si el lugar destinado es otro, el comprador se encarga de descargar la mercancía, asume los costos y riesgos, hasta que se entrega la mercancía en dicho lugar, incluyendo el despacho aduanero para la exportación. El comprador asume los costes y los riesgos del transporte y a partir de la entrega en el punto pactado con el vendedor, desde la carga hasta la descarga. También abona el seguro en caso de contratarlo. Paz, libre al costado del barco. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen. Todos los gastos hasta la entrega y los trámites aduaneros de exportación corren por su cuenta. El comprador se encarga de la estiva, flete y gastos hasta que se entrega en el destino, incluido el despacho de importación y el seguro si lo hubiera. Solo se utiliza en el transporte marítimo. El FOB, libre a bordo. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se carga en el barco, incluyendo el despacho de exportación. El comprador se encarga de contratar los medios de transporte y de la entrega en destino, incluyendo costes de flete, descarga, trámites de importación y seguro en caso de haberlo contratado. Únicamente se emplea en el transporte marítimo. El CFR, coste y flete. El vendedor tiene la obligación de abonar todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, pero el riesgo es hasta que la mercancía se carga en el barco. El comprador se encarga de los trámites de importación y del transporte interior hasta el punto de destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo del barco. Puede contratar un seguro que no es obligatorio. Solamente se usa en el transporte marítimo. El CIF, costo, seguro y flete. El vendedor contrata de manera obligatoria el seguro, cobertura mínima del 110%. Y como el CFE asume todos los gastos hasta la llegada de la mercancía al puerto de destino, pero el riesgo es hasta que la mercancía se carga en el barco.
El comprador asume los riesgos durante el trayecto desde que está a bordo del barco y los gastos de importación y de transporte corren por su cuenta. Solo se utiliza en el transporte marítimo y es uno de los más utilizados. CPT, porte pagado hasta. El vendedor se encarga de todos los gastos de contratar y pagar el transporte hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido. Efectúa el despacho de la mercancía. El comprador se encarga de los trámites de importación y del seguro en caso de contratarlo. El riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía es cargada en el primer medio de transporte que el vendedor contrate. El CIP, porte seguro y pagado hasta. El vendedor paga los gastos hasta entregar los productos en el punto de destino pactado. En ese incorten es obligatoria la contratación de un seguro tipo A, cobertura contra todos los riesgos, por parte del vendedor. El comprador asume los trámites de importación y la entrega en destino. El riesgo se transfiere cuando la mercancía ya sale del país de origen hasta que se entrega al transportista principal. DAP, entregado en punto de destino. El vendedor se encarga de todos los gastos y los riesgos, exceptuando el despacho de importación y la descarga en destino. El vendedor también se encargaría del seguro en caso de contratación. El comprador únicamente asume el despacho de importación y los gastos de la descarga. DPU, entrega en lugar descargada. El vendedor corre con los gastos y riesgos de todos los trámites de origen y descarga en destino, en un punto convenido, excepto el despacho de la importación. El comprador se encarga de todos los trámites relacionados con el trámite de despacho de la importación. Este Incoterm sustituye al DAP en la versión actualizada de 2020. El DDP, entrega en destino con derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde que la mercancía se embala hasta que llega a su punto final, sin descargar, en el lugar de destino asignado. El comprador solo tiene la obligación de recibir la mercancía y proceder con su descarga, aunque esto último puede hacerlo el vendedor bajo acuerdo. Este Incoterm es el opuesto al S-Word. Acá tenemos un gráfico con todos los Incoterms. ¿Cómo es el proceso? Lo que está pintado con azul corresponde al vendedor o exportador, ¿no? Y lo que está con amarillo son, corresponden a a las responsabilidades que tiene que cumplir el comprador o importador. Bueno, esto sería la presentación correspondiente a los Incoterms. Espero que les haya interesado. Antes de terminar, les pediría que se suscriban y le den me gusta para poder seguir yo haciendo más presentaciones relacionadas a cómo comercializar con el mundo. Así que nos estaríamos viendo